Ahí está. Bueno, gracias a todos ustedes por su tiempo y bueno, vamos a comenzar entonces con la preparación de nuestro estudio del texto con la idea de que lo podamos utilizar también el día de oración, que normalmente es el domingo, y también nos ayuda para crecer nosotros en la palabra. Para esto lo vamos a hacer de una forma muy simple, o sea, vamos a guiarnos como ya lo tenemos por la guía del texto del estudio que no tenemos nosotros en la Academia de Cristo. Ustedes lo tienen. Si alguien no tiene esto, me dice, pero yo creo que ya ustedes lo han tenido también. Entonces, como siempre, nos guiamos paso por paso. Lo primero es comenzar con una oración. ¿Por qué comenzamos con una oración? Porque los asuntos de Dios espirituales tienen que ser discernidos espiritualmente. No hacemos mucho cuando cuando vemos la palabra de Dios como algo académico. O sea, si realmente estudiamos a fondo, lenguaje, todo, pero lo hacemos como un acto de devoción y le pedimos a Dios que nos dé su presencia con el Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento. Así que comenzamos así. Padre Celestial, te damos una vez más. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que tengo yo con mis hermanos aquí presentes, tu iglesia donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Gracias por tu presencia, gracias por enviarnos y te pedimos una doble porción de tu Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y podamos entender bien tu palabra, Señor. No queremos que salga de nuestra boca nada que no provenga de ti, nada que no te glorifique. Y te pedimos, Señor, nuevamente que guíes nuestras mentes, todos nuestros pensamientos, todo nuestro intelecto, nuevamente para que te glorifique en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Vamos a desactivar los grupos de espera para que la gente no tenga que esperar para meterse, sino que entren directamente aquí. Ya está, ya está. Muy bien. Javier, mi hermano, bienvenido. Qué alegría verlo. Qué bien, qué bueno verte, mi Javier. Puros amigos, puros cuates aquí allí hoy con nosotros. Qué bueno. Un saludo, pastor, y un saludo a mis compañeros desde la Ciudad de México. Igual, Es un igual. gusto estar con ustedes. Igual. Javier, acabamos de hacer la oración pidiéndole a Dios que nos guíe en el estudio, dándole gracias por su palabra, sabiendo que la palabra no retorna vacía. Entonces ahora vamos a entrar simplemente, hablaba con mis hermanos, que vamos a seguir paso por paso la guía de estudio para que Mm, veamos que realmente no tenemos que hacer las cosas tan complicadas en cuanto al estudio de la palabra. Y decimos ¿por qué? Porque primero Dios quiere que su palabra se comunique y Él nos da el entendimiento. Entonces no tiene que ser algo, o sea, hacemos todo nuestro mejor esfuerzo, pero si seguimos paso a paso, realmente, y le pedimos a Dios, Dios nos va a ayudar para que entendamos qué es lo que Él quiere que digamos nosotros durante la oración. Entonces vamos a leer el texto. Leemos lentamente el texto, apuntando abajo tus primeras preguntas y observaciones. Busca respuestas a las preguntas en el texto y su contexto. Entonces, esto lo vamos a aplicar principalmente al texto del domingo, que es el Evangelio en Lucas 9, 51 al 62. Sin embargo, no solamente vamos a leer Lucas, yo les propongo que leamos todas las tres lecturas, o sea, que sepamos qué es. ¿Por qué es importante? ¿Ok? Eso se llama la perícopa o el propio. O sea, la selección de las lecturas tienen un objetivo, que cada uno se alimenta del otro y muchas veces, sobre todo los del Antiguo Testamento, son las profecías o lo que apunta al cumplimiento en el Nuevo Testamento. Muchas veces vemos la Biblia habla de que el Antiguo Testamento son sombras de lo que habría de venir. La realidad se encuentra en Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento muchísimas veces vamos a encontrar lecturas que son precisamente la primera instancia, la primera promesa de lo que viene y luego vemos el cumplimiento con el Nuevo Testamento y entonces, por lo tanto, alimenta uno al otro. Al mismo tiempo, nos da una idea generalizada cuando las personas que están utilizando, hacen el calendario eclesiástico y seleccionan las lecturas, las seleccionan con un objetivo de reforzar un punto. O sea, si no veo bien el punto en el Evangelio, con las otras lecturas me ayuda a entender cuál es el punto que está en énfasis durante ese domingo. Igual muchas veces veo inclusive hasta la secuencia de cada domingo, porque es como es un caminar.
de Cristo hacia la cruz. Y puedo ir viendo más o menos cuando veo el domingo anterior y el anterior y el anterior, y veo los textos que vienen adelante, me ayuda a entender hacia dónde voy y me ayuda con el texto que voy a hacer. Entonces, bueno, vamos a leer. Entonces, tenemos tres textos hoy. Yo voy a cambiar aquí ahorita esto y voy a cambiar para aquí. Vamos a compartir mi pantalla. Creo, no sé si está lo suficientemente grande. Si está lo suficientemente grande, ¿lo pueden ver? El texto que está allí o o lo hago crecer un poquitico más. A ver. Un poquito más. Ay, se desapareció. Ahí. Ay, ay, ay. A ver, a ver. Ahí está grandote. Entonces tenemos tres lecturas. Vamos a dejar el Evangelio para el último. Si quieren, comenzamos con el Antiguo Testamento, que es la primera de Reyes, 19, 19 al 21. ¿Quién quiere leerlo? Yo lo voy a ir moviendo aquí si quieren leerlo de la pantalla. Si quieres lo puedo leer yo. Dale, adelante, Camilo. Elías, Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemó la madera de la yunta, asó la carne, se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Excelente. Entonces, tengamos esta lectura allí, ¿ok? Como contenido. ¿Qué estamos viendo aquí? Es el llamamiento, Elías llamando a servir a Eliseo. Y vamos a ver que hay un contraste aquí interesante. Fíjense que seleccionan esta lectura porque vamos a ver un contraste interesante con lo que dice Jesús y vamos a tratar de entender cuál es la diferencia, ¿ok? Lo mejor que podamos. Aquí vemos, Elías está llamando a Eliseo y Eliseo le dice a Elías que sí, pero le pide que por favor le permita regresar a su casa este, para despedirse de ellos. Y Elías le dice, sí, no hay problema, vete. Y Eliseo va, sacrifica a los bueyes, o sea, los mata y A los nueve. los da a la gente a que se los coma y al pueblo y todos comieron y se fue. Entonces esto es interesante, es importante. Estos elementos son importantes para entender el estado mental, porque a veces, nuevamente, no es lo que se ve por externo, sino lo que está pasando en el corazón de la persona. Vamos a leer entonces ahora Segunda de Corintios 11 del 21 al 30. ¿Quién quiere leerlo? Esta es una lectura un poquitico larga, pero vale la pena. Adelante, Juan. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselas de algo también, yo me atrevo a hacerlo y lo digo como un insensato. Son ellos hebreos, pues yo también son israelitas, también yo lo soy. Son descendientes de Abraham, yo también. Son servidores de Cristo, qué locura. Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos peligrosos, de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed.
Mu- Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace pecar, no ardo yo de indignación. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Gracias, Juan, gracias, muchísimas gracias. Hermano, bueno, esto es una super lectura, ¿no? Nuevamente. O sea, ya estamos viendo cómo va la cosa, ¿no? Ah, aquí vemos el cumplimiento de él, lo que cuando, ¿se acuerdan cuando este, Dios selecciona a Pablo para estar en su ministerio y algunas personas decían, pero no, 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 ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a seleccionar? ¿Cómo vamos a ir a donde ese Pablo si ese Pablo está matando a los cristianos y nos estaba persiguiendo? Y Jesús dice, ya tú vas a ver todo lo que él va a sufrir en nombre mío. O sea, y era necesario. Con ese sufrimiento del apóstol Pablo, él glorifica a Dios. Y aquí lo vemos en pleno. Entonces estamos viendo el llamamiento. O sea, vemos el llamamiento y vemos cómo es ese llamamiento. O sea, nosotros, nosotros le damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos nosotros de proclamar la palabra y realmente vamos a pasar por dificultades. Compartimos las debilidades de la congregación. O sea, realmente él, como se ha dicho, el ministerio público no es para la persona débil de corazón. O sea, es un trabajo fuerte. Pero mis hermanos, gracias a Dios, nosotros no nos ha ido ni a la mitad, ni un cuarto en comparación de todo lo que el apóstol Pablo. O sea, a este hombre le cayeron a peñonazos, lo azotaron, o sea, le dieron durísimo nuevamente, y él, bueno, lo asumió en su Y debilidad, porque mientras él es más débil, Dios es más fuerte, y así lo ve. Entonces, ahí escribió una defensa ante el pueblo de Corintios, contra los superapóstoles, me acuerdo sí, correcto, de sí, esta carta. sí, que él tiene más que hacerlo, pero sin embargo aquí, aunque se está defendiendo, el énfasis que nosotros podemos ver comparado con la primera lectura es el costo de un seguimiento, de seguir, o sea, el llamamiento y el costo de que lo... Entonces ahora vamos con la lectura principal nuestra y vamos a ver cómo entonces unimos las tres. Primera, no, Lucas, el Evangelio según San Lucas, 51 en adelante, ¿no? Que aparece como la posición de los samaritanos. ¿Quién quiere leerla? Pues, ¿Algún voluntario que no haya leído? ¿Quiera leer? Del 21 al 60, al final, antes del 10. Lucas 9. En Lucas 9, sí, comenzando allí, en del 51. Sí, es que está aquí, como se acercaba el tiempo. Ok. Como se acercaba el tiempo que fueron llevados al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para preparar alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron, Señor, ah, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Lo que cuesta seguir a Jesús. Iba por el camino cuando alguien dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Muy bien. Bueno, esta es palabra
de Dios. Muy bien, entonces tenemos ya el texto que nos va a ver hoy. ¿Ven la conexión? ¿Ustedes ven la conexión entre los tres textos? Sí, el llamamiento y aparte el Muy costo de bien, seguir a Jesús. llamamiento y costo. Pero, y aquí vamos a ver en el Evangelio, lo que más me gusta del Evangelio es que vamos a ver que hay un llamamiento doble, o sea, un llamamiento principal. El llamamiento principal que hizo Jesús cuando se acercaba el tiempo de que fuese llevado al cielo, un poquitico antes de esta lectura, por eso también es importante ver qué hay adelante y qué hay atrás, de dónde viene esto, y eso lo vamos a ayudar para responder. Él está en su camino a Jerusalén. Recuerden que esto está pasando justo antes de la transfiguración, donde Jesús es transfigurado, y se le aparecen Moisés y Elías, estaba con Juan, Pedro y Santiago también. Entonces, él va en su camino, ya está en la parte, o sea, está directamente yendo hacia lo que viene, que es su martirio, su crucifixión. Entonces, vemos aquí cómo se acercaba el tiempo de que fuese llevado al cielo, y esto es, nuevamente incluye todo, incluye la parte de su sufrimiento, su muerte y también exaltación. Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. En los textos originales y en otras traducciones aparece que endureció su rostro. O sea, en otras palabras, lo mismo que dice aquí. Se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Este es el llamado. ¿Ok? Jesús está enfocado en su llamado. En ¿por qué? Porque el llamado de ir a Jerusalén. A Jesús ser no va a ir a cordero, Jerusalén a hacer turismo. ¿Para qué va Jesús a Jerusalén? a ser cordero. A ser cordero. Entonces, este es el llamamiento. Así Jesús es llamado, él está enfocado en su ministerio, está enfocado en su llamamiento. Jesús no deja que nada lo distraiga de su llamamiento. Con la determinación y resolución, Jesús marcha con pie firme hacia la cruz a cumplir lo que él tiene que cumplir. Por eso es que él una y otra vez dice: a mí nadie me quita mi vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. Jesucristo hace eso de forma voluntaria. Jesús, esta es la forma activa en que Dios camina hacia adelante para recibir la muerte por nosotros. Jesús ciertamente muere por nuestros pecados, pero no es una víctima, no es una persona que murió, porque no pudo hacer nada, fue víctima de nuestros pecados, le cayeron encima y el pobre no se pudo quitar. No, Él sabe y Él carga con nuestros pecados. Él es nuestro héroe, no nuestra víctima. Y como nuestro héroe y salvador, por eso nosotros lo adoramos. Entonces aquí estamos viendo el llamamiento de Jesús con la determinación que Él tiene en su llamamiento. Luego de este llamamiento, Él hace, que es lo que está en los otros dos textos, hace llamamientos también. Y aquí vemos un contraste entre lo que vimos con Elías, el llamamiento de Eliseo, y lo que hace aquí Jesús cuando llama. ¿Ok? Hay una persona, primero, vamos a ver, del llamamiento de Jesús, para ir a morir por nosotros. Él va y pasa por Samaria. Sin embargo, ya no quisieron recibirlo, nuevamente porque había esa pelea contra los judíos. Dijeron: si tú vas para donde los judíos, entonces no estás con nosotros, o estás con nosotros, o estás con ellos, y lo rechazan, ¿no? Juan y Santiago respondieron de una forma diferente. Cuando ellos responden, como estaban rechazando a Jesús, ¿cuál fue la reacción de ellos dos? Aquí, ¿qué dice aquí? Le Para proponen ¿qué le proponen a Jesús? destruirlos. Destruirlo. ¿Ok? Entonces Jesús le dice: Y lo reprendió. sí, y hay ahí están eliminando una parte que aparece en otro sitio. Vamos a ver la anotación, que hay una variación. Esta variación dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Les digo que el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino vino para salvarla. Nosotros creemos que esta variación es importante, aunque ellos la están omitiendo aquí. Esta variación, si vemos, es más, de hecho, pues, esto es un buen ejercicio. Esa es la Ah, contemporánea. si esta es la contemporánea, si la vemos en las otras, aparece esta variación. Yo creo que es importante mantenerla, porque nuevamente Jesús vino, está hablando del llamamiento de Jesús. Jesús vino a traer
vida, no destruir. Y el llamamiento que Dios hace a nosotros no es para destruir, sino para traer vida. Nuevamente, no se trata de que no proclamamos ley y evangelio y la ley, pero realmente el corazón nuestro tiene que ser un corazón Pastor, evangélico. Pastor Luis, una pregunta. Esas letras B y C es porque C es porque hay un comentario. Sí, Y la B, también. Hay un comentario por cada uno. Para que tú sepas de qué se trata este comentario, le das clic aquí y te dice la variación. Cielo para, ver cielo como hizo Elías. Entonces, es simplemente una variación en la palabra, no hay gran cosa, pero entonces tú le das clic aquí y son los que llaman los pie de nota. Y en algunos casos, como en este, no solamente te dice la variación, sino dónde se encuentra y en las guías de estudios, en los textos originales, te dice cuáles son los manuscritos que tienen las diferencias para que tú puedas decir, bueno, me gusta más, o sea, creo que tiene bastante sentido de incluir ese texto. Entonces, nuevamente, el llamamiento de Cristo es enfocado hacia el Evangelio. Dios no quiere que nadie perezca. Sin embargo, y ese es el énfasis, que el Evangelio predomine. Y Dios nos llama a nosotros no a la destrucción de las personas. Nosotros no somos iglesias legalistas que estamos llamando a la destrucción del mundo, sino que nosotros, nuestro énfasis es buscar que las personas se arrepientan y vengan al perdón. Entonces, eso es importante a la hora de nuestro llamamiento. Entonces, aquí vemos cuáles son las cosas que estamos viendo que, que hay en el llamamiento. Cuando Jesús viene, cuando alguien viene por el camino y le dice, yo te voy a seguir donde quieras, Jesús le dice esto de las zorras y las madrigueras, y tiene mucho que ver con lo que vimos del apóstol Pablo y lo demás. ¿Qué le está diciendo Jesús con esto? De que las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué le está diciendo con esto a ese hombre? que no tiene hogar. Sí, pero ¿por qué le responde eso cuando el hombre le dice, yo te voy a seguir donde tú quieras? ¿Qué tiene que ver esto con lo que le está diciendo el de arriba? Porque ha de haber pensado que este, al seguir a Jesús iba a tener de todo. Muy bien, Juan, excelente. Pudo haber pensado, bueno, este es el líder, este es el Mesías prometido que viene, vamos en la buena, y Jesús le dice, mira, me puedes seguir, pero no es lo que tú estás pensando. O sea, si me vas a seguir, sígueme, muy bien. Buen deseo, no le está diciendo que no lo siga, pero que entiende que el seguirme no es Que- un paseo en el parque. Él vio, pero también, no, ahí no es como, debió también el corazón, quiso decirle que el seguirlo tiene sacrificios. Correcto. Y nuevamente por eso le está diciendo lo que le está diciendo. O sea, tú me quieres seguir, no está mal, sígueme, pero no es lo que tú estás pensando. Tiene un costo, como vimos con el apóstol Pablo. O sea, tiene un costo, tiene una renunciación. No va a ser el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga. Y esto es parte de lo que Cristo está mostrando. Luego viene un segundo. Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. La segunda es muy similar. Te seguiré, pero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y aquí lo interesante es que lo podemos comparar con la primera de Reyes. Eliseo le dice a Elías, Elías, déjame ir a despedirme de mi madre y mi padre. Y pareciera no haber consistencia en los dos textos, porque Elías le dice, sí, tranquilo, ve. Y Elías va, se despide, sacrifica los huevos y luego regresa y sirve a Dios. ¿Qué podemos ver? ¿Por qué vemos este contraste? ¿Cómo podemos nosotros armonizar estos dos textos? La disposición, La disposición del corazón. Muy bien, corazón. Camilo. Muy bien, excelente. Nuevamente, Dios está viendo el corazón de estas personas, le está diciendo, mira, si me vas a servir, está viendo, realmente tienes que venir, no estás viniendo conmigo con la disposición de servirme. En cambio, en la primera de Reyes, fíjense lo que hace Eliseo. Eliseo dice que sí, yo te voy a servir inmediatamente y quiero dar testimonio. De hecho, él agarró y sacrificó lo que tenía, no escatimó nada. Estos animales hubieran costado un dinero, una fortuna. Esto es como el negocio de la casa, o sea, tu negocio. Era la Tiene- vida de él. Sí,
totalmente, Camilo. Y el tipo agarró y los mató delante de todo el mundo. ¿Por qué? Porque era una forma nuevamente de comenzar su ministerio y decirle, hablar de la persona que lo estaba llamando, de aquel que lo estaba llamando. Yo realmente sí tenía toda la disposición y de hecho voy a utilizar este momento, voy a utilizar inclusive mi llamamiento para poder servirte de una vez con mi llamamiento. Y lo vemos aquí en despliegue. Dios mira el corazón de las personas. Pero entonces el llamamiento de Cristo, él se enfoca en su llamamiento tiene una carga que es muy pesada para Cristo, pero tiene un objetivo que es traer salvación al ser humano. Ese llamamiento de Cristo se extiende a los seres humanos también y los llama, pero el llamamiento que nos da a nosotros tiene sacrificios. ¿Ok? Entonces ahora con estos textos vamos a pasar nuevamente a la guía del texto, la guía de estudio y terminamos de responder aquí. Ah, leemos el texto, las preguntas y observaciones, vamos a buscar las respuestas en estas preguntas. Ya hemos ido analizando las diferencias, el por qué, creo que hemos podido responder un poco a esas preguntas. Vamos entonces al paso 3. Vamos a contestar profundamente las 6 preguntas de considerar para estudiar el texto en su contexto. Tomemos apunte. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Jesús, los apóstoles, los dos, Vamos a ver. Déjenme ver si puedo ir añadiendo aquí de una vez texto para que yo después pasarles esto, dejárselo allí y colocarlo aquí. Entonces aquí, a ver si puedo, mientras vamos respondiendo, lo hacemos entre todos. Jesús, muy bien. ¿Quién más? los tres personajes que le pidieron seguirla. Uno que le dijo Tres que quería seguir, personas que quieren seguir a Jesús. Ok. ¿Qué más? Jacob y Juan. los Muy apóstoles. bien. Discípulos. Los discípulos. Ok. Eh, discípulos. ¿Quién más? Pues los que lo rechazaron, los samaritanos, ¿no? Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, vamos a poner un poquitico más arriba para que nos dé espacio. Aquí. Sus samaritanos. Muy bien. Estudia lo que el resto de la Biblia enseña sobre los personajes. Entonces, bueno, de Jesús sabemos bastante. Sabemos quién es y sabemos cuál es su llamamiento, su enfoque, el enfoque del llamamiento de Cristo. De los discípulos, también inclusive en el texto anterior, cuando cuando vemos el Evangelio, podemos pasar un momentico atrás para que nuevamente veamos que aquí, nuevamente, tiene mucho que ver con la parte del llamamiento. Vamos a darle, perdón, Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? no, Camilo no puede. Cuéntame. El objetivo de este texto es hablar sobre el llamamiento de Jesús, que él fue allá, o el llamamiento que nos hace a nosotros. Ambas cosas. El tema, Ah, porque nuestro llamamiento se deriva del llamamiento de él. Entonces por ahí lo estás viendo. El llamamiento nuestro viene del llamamiento de Jesús. El llamamiento de Cristo nos impulsa, nos llama. El amor de Cristo es nuestro llamado, como dice la cuestión de Wells, es así es. Entonces fíjate ustedes que aquí viene la conversión de Pedro. am, estamos, Lucas 9. ¿Ves? Como Jesús envía a los 12, ¿ok? La misión de Cristo, la conversión de Pedro, La la transfiguración. transfiguración, ¿ok? Y, y en todo esto vemos cómo los discípulos están siendo educados. Vamos a quedarnos aquí, pero ese no es el llamamiento de Cristo. El llamamiento de Cristo no es quedarnos aquí. Mi llamamiento es ir a la cruz. El llamamiento de ustedes no es quedarse aquí. El llamamiento de No ustedes es estar ir hacia el cómodos. mundo. Correcto. Este es el llamamiento, ir al mundo, ¿ok? Proclamar el evangelio.
Aquí vemos nuevamente, este es importante. ¿Quién va a ser el más importante? ¿Se dan cuenta que estos son los discípulos que están hablando de quién es el más importante? Los discípulos no son diferentes a las tres personas que vieron a Jesús. Ellos están pensando quién, ¿cómo se llama? ¿Quién de ellos iba a tomar los cargos más importantes en el nuevo mandato de Jesucristo? Ahora que Jesucristo como Mesías se instalara, ¿quién iba a ser el más, el que mandara más? Entonces, no entienden muy bien cuál es el llamamiento que Dios le ha dado, ni entienden muy bien cuando todavía cómo es ese el llamamiento de Cristo, que por eso que cada vez que Jesús decía que iba a morir, ellos no entendían o no querían, como dijo Pedro, ¿no? Ni que se te ocurra, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con el costo de seguir a Jesús y el llamamiento de seguir a Jesús, que lo estamos siguiendo no para un beneficio en este mundo, sino para un beneficio espiritual y cuesta, o sea, tiene el costo de cargar nuestra cruz, cargar con luchar con nuestra naturaleza pecaminosa, luchar contra el mundo y luchar contra el diablo. Es decir, tiene un costo en grandísimo. En algunos casos, digamos, a nivel humano, Dios nos dice a nosotros que el que quiera seguirme, nadie es digno de ser su discípulo si ama más a su familia, a su padre, a su madre, a su hijo o a su propia vida antes que él. Y realmente es importante. O sea, Dios no nos está pidiendo mucho, parece todo, pero si nosotros no lo amamos primero a Él, no vamos a poder ni siquiera amar a nuestra familia. Entonces, si no lo amamos a Él, ni siquiera vamos a poder amar nuestra vida. El que quiera salvar su vida, que lo ame a Él, porque amándolo a Él salvamos nuestra vida. Entonces, Dios nos hace ese enfoque. O sea, el llamamiento de Cristo produce un llamamiento en nosotros, que es sumamente importante. Entonces volvemos otra vez entonces aquí a nuestro estudio del guía y seguimos respondiendo nuestras preguntas. Entonces, los samaritanos, ¿qué sabemos de los samaritanos? ¿Se acuerdan quiénes eran los samaritanos? Bueno, era una parte de judíos que estaban mezclados cuando fueron llevados en cautiverio con otros pueblos alejados y no se llevaban bien con los judíos. Los judíos los tachaban como, pues, como menospreciados, como a veces la Biblia dice como perros. Sí, claro, es que Lo contrario de los judíos. No sí, eran, era una mezcla. Ellos nunca se repusieron. Era el reino del norte y cuando Siria los deporta, los mezcla completamente y ellos hacen un arroz con mango, y mezclan la relación judía. Todavía tienen vestigios de la relación judía, de religión judía, pero mezclados con muchas cosas del paganismo. Y la pugna contra el reino de Judá era súper fuerte. O sea, ellos, los judíos y los samaritanos, como se les conoce después, no se la llevaban, pero para nada. Ah, ahí podemos verlo en la parábola de la samaritana, como eh, el odio que se tenían sí, antagónicos. a los judíos. Por ejemplo, eso lo vimos en el texto pasado que ellos tenían las marraneras y los judíos nunca pues tenían eh, marranos cautivos. de hecho, o sea, en aquel entonces no es como ahorita. O sea, ahorita ustedes y yo, si queremos agarrar e irnos de viaje y hay una ciudad que no queremos pasar porque no nos gusta, porque no nos cae bien la gente de allí, nosotros podemos agarrar un desvío, pagamos un poquito más de gasolina, agarramos un desvío, así sea un par de horas, pero vamos en un carro bien sentado, no hay problema. Allá en aquel entonces no, aquel entonces, o sea, viajar era un problema, te podían matar, o sea, era difícil viajar. Y los judíos preferían dar un rodeo bien largo antes de que pasar por Samaria para que no se le ensuciaran ni siquiera el polvo de las sandalias. Había una gran, gran pugna. Pero aquí vemos lo que Jesús vino a hacer. Con resolución va a Jerusalén y pasa por Samaria. Hay otro texto que dice que él tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque la intención de Jesús es ofrecer su llamamiento, es salvar al mundo, no solamente a los judíos, sino a todas las personas. Entonces los samaritanos son antagónicos con los judíos. Nos ponemos en su lugar en la historia. Nos imaginamos allí a Jesús en su estado mental, con su resolución, voy sabiendo a lo que va.
Jesús sabe lo que le espera en Jerusalén. Por eso es que su cara se pone firme porque yo tengo que hacer esto. Es como cuando agarramos aire, para adelante, porque lo que viene es fuerte, pero para adelante, con determinación y decisión. Realmente Jesús va a sufrir el castigo por nosotros, nada lo va a sacar de su objetivo. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Incluimos conceptos atrás importantes. ¿Vemos aquí algún objeto en esta historia en particular? A ver, Donde dice que las zorras, ¿no? exacto. Las Sí, zorras tienen nidos. sí, podemos incluir zorras, nido, ah, Muerte, cueva, pero él no tiene dónde poner su cabeza. Ah, cueva, cabeza. mm, ¿El fuego no es un objeto? sí, ¿dónde lo viste, Juan? Que no me... El fuego que iba a descender de... Exacto, cuando llaman, Quería muy destruir bien. el Sí, 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 pueblo. está un poquitico más arriba, cuando los quieren llamar a la destrucción, el fuego, como hizo Elías con llamó a la destrucción. ¿Qué sabemos del resto de la Biblia sobre esto? Esto lo considero bastante parecido a esto, lo que dice el resto de los personajes. Ah, bueno, pero esto es sobre los sitios. Bueno, no creo que podamos hablar mucho, ¿no? Del fuego sí, o sea, fuego, del fuego podemos decir es que fuego es La destrucción. referencia a la destrucción que trajo Elías sobre los falsos profetas. También podemos hablar de que parece también, como hizo, también podemos hablar de igual Sodoma y Gomorra. Sí. En otras palabras, este fuego, de esta forma, lo que habla es la justicia de Dios, del juicio de Dios como tal, en estos casos, ¿no? Pastor, ¿nos puede regalar ese machote? Se llama así. Que Eh, el el machote. machote es eso sin contestar lo que usted está llenando. No Oh, sé. sí, el formato, sí, claro, por supuesto. De Mm, hecho, yo lo tengo aquí. ah, Ponemos aquí en estudio del texto, documento. De todos modos, yo le voy a dar este y ya para estudiar el texto, ahí está, en formato PDF. ¿Ok? gracias, pastor. Bueno, ¿dónde ocurrió esta historia? Yendo a Jerusalén. Camino a Jerusalén, muy bien. No sabemos exactamente dónde, o sea, ya habíamos pasado por el monte de la transfiguración, tampoco se sabe exactamente dónde es. Hay algunas referencias, pero pareciera que vamos del sur hacia el norte, camino a Jerusalén, por lo que tiene que pasar por Samaria. Es decir, vamos subiendo. Es importante el lugar para entender el texto, De pronto no, pero el propósito sí. sí. Y en este caso podría ser nuevamente de donde se encuentre, porque cuando él pasa por Samaria, a lo mejor Samaria no estaba directamente en el camino. Entonces, además de que los judíos hacían un desvío a propósito, no importa que Samaria fuera la ruta más cercana, Jesús con resolución va a Jerusalén, pero con resolución también pasa por Samaria. ¿Ok? En otra parte de la Biblia, sí, o sea, pasa, vamos a poner aquí, pasa por Samaria
con determinación a pesar de ah, la animosidad. Bueno, vamos a llamarlo antagonismo. Pensar del antagonismo entre Judíos y los... samaritanos. Muy bien. 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? El contexto inmediato era lo del endemoniado, ¿no? Sí, Ah, sí. Eso está ahí. Sin embargo, hay un evento más grande que ese, un poquitico la antes. transfiguración. Muy bien. Después de la transfiguración. Y esta es muy importante, ¿por qué? Porque ¿qué está haciendo Dios con la transfiguración? Muestra a Cristo glorioso. Y va a ser importante para el pueblo recordarlo. Para cuando porque los judíos, los apóstoles van a ver a Cristo como lo describe Isaías. O sea, van a ver a Cristo golpeado y hecho nada. O sea, destrozado completamente. Que es lo que dice Isaías, que todo el mundo volteaba el rostro porque le daba cosa verlo, daba cosa ver a Cristo de la paliza que llevó. Entonces, realmente la tendencia que podíamos tener como seres humanos, como ellos allí, es ver un Cristo completamente derrotado. Y aquí con la transfiguración le está diciendo, no, no me veas derrotado, yo voy a derrotar a la muerte sometiéndome a la muerte misma. Yo mato a la muerte muriendo. Yo me dejo torturar, todo eso, pero yo estoy triunfando. Entonces, él les permite ver parte de la gloria de Dios como tal en la transfiguración. Entonces, después de la transfiguración, cuando esto ocurre, am, antes de esto había alimentado 5.000, o sea, am, pero podemos mencionar que la transfiguración como un punto más importante. El contexto histórico, que otros eventos cercanos impactan esta historia, nuevamente esto apunta un poquito a esto, a la transfiguración. ¿Cómo era la situación política y socioeconómica? ¿Dónde cabe en la historia de la salvación? Am, bueno, aquí, ¿cómo era la situación política? También de eso hablamos ahorita, hablamos de eso, del antagonismo que había entre los judíos y los samaritanos. Por otro lado, cómo era Israel. Israel se encuentra, ¿cómo estaban ellos en ese momento? Lleno de pecado. Muy bien. ¿Y qué más? Lleno de pecado. Y políticamente, Fueron sometidos y sometidos por quién? El Imperio por Romano Muy bien, sometidos por el y imperio los hermanos. romano. Ellos juraban, o sea, estaban volviendo, pensando que en algún momento Dios les iba a restaurar la grandeza de Israel al pueblo, quitándoles encima a los romanos. Entonces, esa era parte de la expectativa que ellos tenían con el Mesías que iba a venir. Por eso, nuevamente, cuando ellos ven lo de la transfiguración, dicen, vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos con este Cristo glorificado, que ya se parece mucho más al Mesías que estamos viendo. Pastor, en el contexto del texto, en la transfiguración, también es importante mirar la conversación de Elías, Moisés y Jesucristo. Mm, Que hablaban ellos tres, que hablaban lo que el propósito de Jesucristo en sí, Jerusalén. sí, dice que le dan ánimo, nuevamente, pero sí están hablando nuevamente de eso. Estaban allí para confortarlo, estaban allí para dar testimonio también, sobre todo. Los dos testigos dan testimonio de quién es la persona de Cristo y a qué vinieron, a qué venía Cristo, contra quién, que Cristo es el prometido Mesías nuevamente que sí estaban esperando. Increíble que cómo se unen los sermones. Por ejemplo, el domingo pasado hablamos cómo debemos ser testigos de Jesús y cómo en llamamiento que Él hace con nosotros. Es impresionante eso, lo del año eclesiástico. Tal cual. ¿Qué otros textos se dirigen al mismo problema? Hay varios. Se me ocurre, ustedes mencionaron ahorita uno. Podemos poner el más conocido de todos, que habla de esto, del problema de los samaritanos con los judíos.
a la parábola de la samaritana. ¿Ok? ¿Cuál más? Hay otro también. Es muy bueno, porque habla nuevamente de que lo que no se esperaba era que el samaritano ayudara al judío cuando los judíos odian a los samaritanos. O el otro, Mm, La mujer samaritana, ¿no? la mujer. Muy bien, Javier. La mujer samaritana, ujú, que habla con Jesús en el pozo. Ella queda sorprendida y todo el mundo queda sorprendida. ¿Qué hace Jesús hablando con esta mujer? Cuando ustedes y nosotros no nos hablamos. Y lo que es peor, ¿cómo se le ocurre a Jesús pedirle a esa mujer agua y que le dé agua del mismo cántaro que toman ellos? ¡Eo! ¡Guácala! Y no, ningún guácala. O sea, vino a salvar a toda la humanidad. Si Jesús dijera guácala, tiene que comenzar por mí. Y gracias a Dios no lo hizo. Muy, muy importante. Eh, ¿Se soluciona el problema? Sí, no. Bueno, aquí vemos ah, de esto, pero vamos a entrar. ¿Cuál es el problema? Hay textos que hablan de esto, pero ahora entremos en el problema en sí. ¿Cuál es el problema? el corazón, Ok, tenemos un el problema de llamamiento. corazón. Ok, ¿qué quiere mostrarnos este texto a nosotros? Para que nosotros entendamos bien, fíjate. Pero nosotros estamos también dispuestos, llevando nuestra cruz, ¿sí? Llevando nuestra gran comisión. O sea, nosotros, es como la defensa de nosotros nos hace fuerte la humildad en el sentido de que a nosotros nos va a pasar muchas cosas por llevar la palabra de Dios. Eso nos hace fuertes, nos hace, mm, debemos ser firmes como fue Jesucristo. O sea, claro, porque esto es un texto para dos partes. ¿Ok? Tiene dos partes. O sea, esta es la parte del llamamiento. Y el llamamiento es con un enfoque. Entonces, hay un problema. El problema hay un problema que se resuelve con el llamamiento que recibe Jesús. Entonces, el problema que tenemos, ¿cuál es? Poner excusas poner cosas antes de Dios. Esa es la segunda parte, en la segunda parte de nuestro llamamiento, pero viendo el llamamiento principal que es el de Cristo. El llamamiento de Cristo motiva nuestro llamamiento. Y el llamamiento de Cristo, Él tiene la resolución de hacerlo. Y la resolución de hacerlo es el de, ¿para Evangelio qué? El, aquí no, el llamamiento de de Cristo Cristo, para vida eterna, exacto, es tener la resolución de salvarnos. de salvación. Para eso vino. Él viene a salvarnos. Y por supuesto, esto nos muestra el problema. El problema es la necesidad que tenemos de un Salvador por nuestros pecados. Entonces, esto nos dice que, ya que el problema es, tenemos la necesidad de un Salvador por nuestros pecados. Ya, Jesús viene, Él es nuestro héroe, y si Él no nos salva, tal como película de acción, estamos fregadísimos. Necesitamos un héroe. Entonces, Él tiene ese llamamiento de ser nuestro héroe. Debido a nuestros pecados, estamos en un gran problema y Él viene a salvarnos. Entonces, tu llamamiento de Cristo es hacer el héroe que nos salva el problema es de la destrucción inminente que hay en nosotros por nuestros pecados.
Y Sí. el otro problema, ese es un problema uno, ese es para el de Jesús, pero ahora vamos con él, vamos con la parte 2 que es la parte 2 de este mismo de sermón, porque este es un sermón que dice que se enfoca en el ministerio de Jesucristo y ahora cómo el ministerio de Jesucristo nos impacta a nosotros. Una vez que Cristo hace su ministerio, Él nos llama a nosotros a seguirlo por lo que nos ha hecho, por lo que ha hecho. Nosotros, ¿cómo respondemos? Respondemos siguiéndolo a Él con nuestro ministerio. Nuestro ministerio es proclamar a Cristo y cuando nosotros proclamamos a Cristo tenemos, tenemos varios problemas, este, que son los que están aquí estipulados en el llamamiento. O sea, el, ¿cómo es nuestro llamamiento? Es sencillo, es fácil. No, nuestro llamamiento no es sencillo, no es fácil. En primera hay que pasar una serie de invertir tiempo en la palabra. Otro es dejar algunas cosas que hacemos en el mundo actual. Muy bien, dejar algunas cosas. Este, y la otra es, lo que había dicho el hermano Camilo hace rato, ¿verdad? A veces empezamos un ministerio con la gente enseñando y luego la gente viene por un tiempo y ya no regresa. O sea, ¿Eh? también tenemos ese tipo de, pues de caídas, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a lo bueno, a lo malo y a regular, Lo que por seguir. traiga, lo que traiga. O sea, estamos dispuestos a el costo que trae ser un discípulo. No está aquí nada más, está en los otros textos nuevamente. Aquel que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga. Seguimos a Jesús, seguir a Jesús es un privilegio, porque nadie puede seguir a Jesús a menos que Dios lo llame. Ustedes no me escogieron a mí, yo lo escogí a ustedes. Pero tenemos que tenemos que entender qué significa este llamamiento. Este llamamiento tiene un precio y nuestro llamamiento también, como lo vemos en el contraste de cuando los discípulos, la primera reacción cuando se siente el rechazo es llamar a la destrucción. Pero también nos puede enseñar a nosotros a que tener paciencia cuando no se nos rechaza, que el llamamiento tiene un costo y tenemos que considerar a su puesto asumir, ser pacientes. Nuevamente, aquí vienen todas el resto de las escrituras que nos dice cómo pagamos nosotros al mal. Si alguien te golpea en una mejilla, Ponle la otra. pues la otra, y eso no es natural, no es normal. Entonces nosotros tenemos una paciencia extra, porque no solo que somos tontos, no somos idiotas, sino que realmente que no queremos responder al mal con mal, sino que respondemos al mal con bien, para que las personas se arrepientan, y eso es parte de nuestro llamamiento. O sea, el ministerio es fuerte, bastante fuerte. No le Pero damos a no la gente lo que necesita, lo que quieren, sino lo que necesitan. necesita. Pero ahí también es la importancia del Espíritu Santo. Claro. Al fin y al cabo, nosotros somos débiles y el que nos da esa fortaleza es el Espíritu Santo. Y los que también nos da ser resilientes es el Espíritu Santo. El llamamiento es para proclamar el El Evangelio. Evangelio. Normalmente cuando hablamos de proclamar el Evangelio no estamos diciendo que no vamos a utilizar ley, por supuesto también, pero nuestro objetivo es llevar a las personas al Evangelio. El Evangelio no se puede, o sea, tiene que proclamarse también con la ley para que las personas entiendan la necesidad que tienen del Evangelio del Salvador. Si no, no hay necesidad del mismo. Entonces tenemos estos problemas que a veces no asumimos bien nuestros costos, no asumimos bien nuestro ministerio, en nuestro llamamiento, y tenemos que ver de qué se trata, cómo hacemos, cómo asumimos ese mismo costo. ¿Se soluciona el problema? Sí, Jesús soluciona el problema. Claro que sí. Entonces sí, sí, eso sí se soluciona. Sí, se soluciona. Leona. Jesús lleva a cabo al pie De la letra. de la letra su llamamiento. Ahí está, ahí encontramos la obediencia activa de Jesús. Y también la pasiva, sí, la activa porque Él vive para Sí, nosotros, pero también cuando llega a la cruz.
y se Sí. somete a la cruz también. Pero sí, lleva al pie de la letra su llamamiento enfocado en su llamamiento, es decir, lo soluciona. Y en el caso nuestro, se soluciona en el caso de nuestro llamamiento. Sí, ¿no? El Espíritu Santo, nos lleva, nos acompaña, nos da el entendimiento para seguir adelante. Dando- Y Nos si se guía. soluciona, también se soluciona en el misterio de la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Somos dignos somos adoptados por Dios a través de Jesucristo. Eso nos hace discípulos. Mensajeros de las nuevas. La, usted sí la patada, ¿cuántas veces le va a abrir? No, amor. Pero Listo. Sí, entonces en el caso de los dos problemas están aquí, se solucionan. Entonces, ya tenemos esto aquí y vamos a aplicarlo. Am, Paso 4, contestar profundamente las preguntas de consolidar sobre el texto para identificar la ley y el evangelio que son específicos al texto y al objetivo principal del texto. Entonces, el objetivo del texto, el cambio específico de corazón, vida que quiere Dios. Esto es lo que se llama, esto tiene un nombre en teología que se llama la virtud. ¿Cuál es la virtud? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que quiere que yo haga aquí? Entonces, en este caso, si Dios quiere que, si yo me veo reflejado en este texto y si me veo reflejado, ¿qué dirían ustedes que es lo que Dios está buscando en nosotros con este texto? ella, o sea, ¿cuál es el objetivo del texto? Ahí Sí, lo pintan el tema. el cambio, sí, el cambio específico de corazón, vida, que pides que Dios obre en los oyentes por medio del texto y por supuesto también en ti. O sea, Señor, yo quiero que, basado en este texto, yo quisiera que me ayudes a que, A ser mensajeros de Dios, a llevar su evangelio. si podemos decir que, Que seamos fieles. ok, seamos fieles a nuestro llamamiento. Sí, Ser fieles al llamamiento de proclamar el un evangelio. Evangelio. Y nuevamente, esta fidelidad no es esa, por supuesto, es el contenido del mensaje, pero también el costo que nos lleva llevar ese mensaje. Porque casi como ustedes vieron a Pablo, palo, plomo, piedra, o sea, de todo al pobre, desnudo, frío, hambre, wow. O sea, sí, no, Sí, no tuvo, se ve que él no, bueno, yo cuando voy de gira a visitarlos a ustedes, yo no paso hambre, pero para nada. Todo lo contrario. Nuestro ministerio es un ministerio bendito. Siempre está lleno. O sea, gloria a Dios. O sea, y es impresionante, por ejemplo, yo tengo un ejemplo, por ejemplo, yo leyendo una parte, por ejemplo, cuando Pablo lo llevaron afuera del pueblo y lo golpearon cuando cuando él se negó ser Júpiter y el otro con Bernabé, y lo golpearon y todo lo que le dijeron. Y por ejemplo, cuando yo iba a los Transmilenios, a los buses, gracias a la misericordia de Dios, nadie me ha ofendido. Nadie me ha insultado y eso yo me aterro, yo digo, por esos apóstoles, todo lo que sufrieron y no eh, es nada comparado, o sea, yo no he sufrido nada llevando el Evangelio de Dios, pero es su propia misericordia. De pronto el público es diferente, o no sé, pero Dios es grande. sí, Camilo,
yo creo que si tú, o sea, nuevamente, yo no estoy diciendo que esto es lo que tengamos que hacer porque tiene un punto favorable, uno desfavorable, pero yo he visto muchos predicadores que van, por ejemplo, en estos eventos que organizan de orgullo, aquí en Estados Unidos se llama Pride, donde salen los homosexuales a la Al orgullo calle, gay. el orgullo gay, y hay gente que va ahí con la palabra confrontarlo, es eso. O sea, yo pienso que cuando uno va a confrontar, más bien no realmente está llamando al evangelio, sino simplemente, o sea, la ley hay que proclamarla, pero es una línea muy delgada en donde tú vas a ser más efectivo que otro. Entonces, bueno, no quiero simplemente decir que eso no se puede hacer, no se debe hacer. No, yo lo entiendo. Es lo mismo, por ejemplo, cuando hice la primera vez que fui a entregar los folletos, solo entregarlos sin decir nada. Claro, está Y una bien. señora me miró como si yo fuera excremento, ¿sí me entiende? Ya, Y el rechazo, sí, pero eso son cosas que pues a sí, uno lo hace más fuerte, pero entiendo lo que una vez usted me enseñó, Pastor Luis Acosta, cuando uno hablaba con un católico. Y realmente no, uno no encallizarse en el tema, por ejemplo, de la Virgen, sino realmente qué es la verdad, la Santísima Trinidad, lo de la salvación por Cristo Jesús, no por obras, y uno debe enfocarse en eso, sí, no tanto en el problema que después se resuelve, porque ellos empiezan a estudiar la palabra y la misma palabra se interpreta sola, pero sí creo lo que usted dice. Inclusive Pablo también lo dice. O sea, la palabra no es para discutir con necios, sino para el amor de Dios. Y uno puede aplicar la ley con empatía y que sin ser tan... Yo no creo en eso, la agresividad sobre todo con una... Yo aprendí con una lectura que leí, eh, creo que es una carta de Corintios. Yo soy malo eso soy malo, pero decía, no importa tener la fe que mueva montañas, el conocimiento más grande, si no se tiene amor no es nada. Uno no es nadie sin amor. ujú, Y si uno va a decir la palabra sin amor, es claro, lo mismo lo que decía las escrituras. correcto. Y es importante tener esa actitud nuevamente que era un contraste con lo que los discípulos estaban haciendo cuando querían llamar fuego hacia la gente y dice, no, o sea, si Dios llamara fuego por todo aquel que lo rechaza, comenzaríamos a quemarnos todos. Sí, Comenzaría por nosotros. Eso es importante tener esa actitud y en ese sentido, a mí me gusta a veces que hay personas que sí van, pero lo que van a decir es Dios, Cristo te ama, Dios te ama y Él quiere que vuelvas a Él. Entonces, ahí hay evangelio y hay ley también al mismo tiempo. Nos devolvemos a ese Cristo como tal. Entonces, ¿qué ley específica vemos nosotros aquí? el primer Ah, mandamiento siempre está ahí. ok. Entonces, en este Hay caso, otras ¿por cosas. qué, es el primer mandamiento? ¿Qué estamos poniendo nosotros cuando nosotros no sé? Anteponemos nuestra familia, nuestros hijos, como usted dijo, cualquier cosa antes de Dios. Y primero está Él. Él debe ser el primero para todo y uno no ocupa el puesto que Él debe tener. Vamos a subirlo para que se entienda. Estamos un poquito cortos de espacio. El evangelio específico, am, ¿qué sería? El propósito de Jesús, Ujú, lo muy que bien, colocó arriba, que es nuestro Salvador. exacto. Y entonces vamos a utilizarlo como contraste. Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Sin embargo, Para nosotros sí. exacto. Juan Sin tres embargo, dieciséis nosotros ocupamos el primer lugar en el corazón de Dios. Increíble, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, él no tuvo el ser Dios a que aferrarse, sino que se despojó de todo eso para nosotros. Se humilló a sí mismo por nosotros. Entonces, evangelio específico, contraste. Dios se humilla por nosotros. Dios.
humilla y sacrifica por nosotros. O sea, ah, wow, Dios, nosotros deberíamos servir a Dios y Él vino y nos lava los pies a nosotros, nos sirve a nosotros. Impresionante. Tema del sermón. El tema del sermón. Dios humilla y se sacrifica por nosotros. Oh Señor Jesús y Salvador. Mm, Podemos decir, si queremos decir su sacrificio, y después lo podemos, por supuesto, adornar, cambiar. Su sacrificio nos, nos salva. nos motiva a sacrificar. Y aquí vamos a poder cambiarlo para utilizar el tema del contexto de la historia. El llamamiento nos Ya, llama a sacrificarnos por por Él él. y los demás. Buen tema, Sí. porque hablamos primero de lo más importante del sacrificio de Jesús, la motivación principal, y luego nuestra respuesta. La respuesta viene de la primera parte. Muy bien. ¿Cuál es el punto del sermón? Ajá. Y esto es lo que dijimos aquí. Entonces, ¿cuál sería en 5 en 10 palabras? Podemos expandir un poquito aquí arriba. um, lo que Dios quiere comunicarnos en este texto. Pues que Dios quiere que llevemos su mensaje, ¿no? A las ¿Ok? demás, a los demás o a las demás personas, ¿no? Bueno, sí, es en la segunda parte. Entonces, el primero, Él quiere que nosotros evaluemos Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón, sin embargo, nosotros ocupamos el primer lugar en su corazón a un gran precio. Entonces, lo Ok, primero es lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros es el privilegio o el gran beneficio que tenemos nosotros de ser llamado. de ser llamados, ¿sí? De que eso es el gran beneficio y costo de ser llamados. Yo pondría esto de un ejemplo de la primera carta de Corintios cuando hablaba de los superapóstoles, que denigraban a Pablo y le decían, vean, nosotros damos la palabra del Señor, tenemos dinero, es lo mismo que las iglesias ahorita, el que está con Dios, tiene salud, tiene dinero, tiene todo, y es lo mismo que Jesús les decía, no, no, Señor, no se equivoquen que esto no es así, tiene sacrificios. Sí. Entonces vamos a tomar eso que está diciendo ahora Camilo, porque lo primero, el gran beneficio y costo de sellar el llamado de Dios am, nos guía o nos llama también, valga la redundancia, llama a sacrificar todo, am, todo por Él. Esto vamos No, a por no servirlo a Él. quedaría,
¿No quedaría para a sacrificar todo para que ningún alma se pierda? Sí, exacto. Y eso por eso, para servirlo a Él. Y aquí, ¿cómo es eso? ¿Y cómo lo servimos? Como dice Dios, como le dijo Dios a Pedro, ¿tú me amas? Sí, bueno, muy bien. Alimenta mis ovejas. De esta forma sabrán que ustedes son mis discípulos, amándose los unos a los otros. Cuando tengas, si tú quieres adorarme y tienes un problema con tu hermano, páralo allí, resuelve el problema con tu hermano y vienes a mí. O sea, nosotros servimos a Dios sirviendo a nuestro prójimo, aunque cueste bastante. Y de hecho cuesta. O sea, nosotros podríamos estar ahorita viendo televisión, tomándonos un whisky y estamos aquí. Y no es que no pudiéramos tomarnos un whisky, nada, pero realmente estamos dedicando este tiempo porque es una bendición para nosotros. Estamos escuchando esta parte al principio, el beneficio y costo de ser llamados por Dios. Esto es importante. Yo tengo una, es una bobada, pero por ejemplo, mi señora y mi hijo saben que a mí me gusta mucho el fútbol, Mm, mucho, mucho, mucho. Y más sobre todo cuando juega la selección Colombia. Y se dio que yo tenía una clase el día del partido. Y ellos vinieron a ver el partido conmigo y para ellos fue sorprendente que le dije, no, pues que voy a ver la clase y pues el partido no lo voy a ver. Entonces me dijeron que ¿por qué? Pues porque Dios está primero que un partido de fútbol. Pero para ellos fue eh, duro de verme viejo que yo era antes y ahora soy otro, pero por el Espíritu Santo. No sé. eh, sí, excelente, excelente, excelente. Entonces, aplicando ya a lo que parte de la ley específica y el evangelio específico, ¿eh? Que está aquí, que eso tiene mucho que ver con la primera parte de arriba, con esta parte de aquí, ley específica, aquí, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Bueno, ah, ya lo dijimos aquí arriba, ¿no? Yo me adelanté un poquito aquí arriba, pero Dios no ocupa, este es uno, y el otro que podemos nosotros también buscar, El tercero, ya va, que no quiere irse, ok, ¿veis? Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón y al mismo tiempo, que tiene mucho que ver con esto, compartir el Evangelio. se, lo poco, o sea, no estamos dispuestos a sacrificar cosas por comunicar a Cristo, por proclamar a Cristo. Sí, hay un sacrificio. Afortunadamente, miren, muchachos, o sea, hermanos, ustedes son bendecidos. Ustedes saben que saben lo que somos. O sea, no se trata de ustedes, ninguno de ustedes, yo no tengo que pelear con ninguno de ustedes para que no se crean más de lo que es, porque ninguno de ustedes, gracias a Dios, tiene nada de eso. Pero es bueno ver lo que Dios hace en el corazón de uno y decir, wow, Dios grande, tú eres grande, pues este no soy yo, este fuiste tú. Y en cada uno de ustedes yo lo veo. El hecho de que, o sea, sacrificas tiempo, talentos y tesoros para la obra de Dios, sin nada a cambio, con costos de todo tipo, y es una bendición, porque eso solamente pasa a través de un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo y es una bendición. O sea, el alfarero está trabajando en nuestros corazones de barro y nos está moldeando y eso es una súper bendición, mi hermano. Bien lindo poderlo ver. No sé, bueno, esto responde aquí. ¿Qué piensa en ejemplos específicos de caer en este pecado? Bueno, aquí vamos a hablarlo, vemos cuando no queremos hablar de religión por ejemplo.
No queremos hablar de Cristo para que no nos rechacen. El pastor Andy Schorer tuvo un video sobre eso. Me acuerdo Mm. que decía que fue un joven todo asustado que iba a ir a un barco a trabajar como marino. Entonces el pastor dijo que porque estaba asustado. Yo no, pues que creo que el único cristiano que va a ir soy yo. Entonces el pastor lo alentó que no tuviera miedo, que iban con Cristo Jesús. A los 6 meses regresó y el pastor le preguntó que cómo le había ido en el crucero. Y él dijo, pues súper bien porque nadie se dio cuenta que yo era cristiano. Y eso fue duro porque imagínate, Le fue súper bien. sí, o sea, al contrario, o sea, pero imagínese que a uno se le olvida el lenguaje de Dios por el lenguaje del mundo y se deja enrollar eso y se le olvida a uno que el papel más importante es compartir la palabra de Dios. Eh, Y esto es un chascarrillo, pero sí, imagínense. no, pero sí, mira, por eso Jesús dice, y hablando de esto, acá en este pecado, aquellos los que quieran salvar su vida la perderán. En cambio, los que la pierdan por causa mía la ganarán. Entonces, a veces nosotros, para evitar el rechazo, para no tener sacrificio, perdemos la vida, perdemos nuestro ministerio, perdemos nuestro propio llamamiento, que no queremos pues, sacrificar nada, no queremos dejarlo. Cuando esas son cosas que son lastre, más bien, ya, hay que dejarlo. Ya. Entonces, am, teniendo en cuenta lo importante que es nuestro llamamiento y lo que cuesta, bueno, vamos. Como todo, un entrenamiento. Un soldado sabe que va a ir a la guerra y la guerra lo que va a escuchar es plomazo, así que está preparado, sabiendo cuál es tu llamamiento y sabiendo cuál es lo que, para qué estamos hechos. Entonces, y aquí lo dijimos, cuál es el pecado del corazón tras, bueno, cuál es el pecado del corazón tras el pecado externo? Lo que yo creo que aquí sería el pecado base de todo esto que hemos venido discutiendo, lo mencionó Camilo también al principio, es el pecado contra el primer mandamiento. O sea, nosotros somos nuestros propios, ¿qué? ¿Qué hay en nuestro corazón? Somos nuestros propios. ¿Cuál es el pecado del corazón tras el pecado externo? Sí, o sea, ¿cuál es la raíz del problema? Muchas veces confiamos en nosotros. Exactamente. Entonces, en otras palabras, si confiamos en nosotros, Proveedores, más todavía, más que eso, salvadores. rompiendo Queremos, el pecado número uno. queremos ser como Dios, o sea, somos nuestros mismos adoradores, tal vez, no Pues, confiamos en Dios, creemos en nuestras habilidades. Entonces lo que pasa es que nos volvemos el pecado de la idolatría, de idolatrarnos. Exacto. Somos nuestro propio Dios. Seguimos a nuestro estómago, seguimos a nosotros, seguimos nuestros propios pensamientos, o sea, de todas las formas. Ese es el nuestro, o sea, realmente es un condicionamiento, un seguimiento condicionado. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Esto está en el texto, está bastante. ¿Cuál es? Pues en el 56 cuando dice Jesús, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Muy bien. Vino a salvar, no a condenar. Ujú. Y lo podemos ver, eso mismo, lo podemos ver cuando dice Jesús, este, toma la resolución de salvar. Ese, esa resolución de salvar no es la resolución de ir a Jerusalén. Cuando él está diciendo voy a Jerusalén, es para llevar a cabo el
el plan. ¿Qué palabras en el texto muestran la obediencia activa y pasiva de Cristo? Nuevamente aquí tenemos más de esto, ¿no? Este, la resolución de Jesús. de ir a Morir. Jerusalén a morir por nosotros. Aquí mismo, en esta frase se encuentran, de hecho, las dos. Las dos. No Sí, necesitan porque nada. esta resolución de ir, esta es la primera parte, de ir, aquí podemos activo. Para morir por nosotros, esta parte es así. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica en su palabra? Que el Espíritu Santo me dé la fortaleza para poder llevar su mensaje, a pesar de la adversidad que a veces hay. Que nos dé resiliencia, fortaleza a todas las aflicciones que podemos pasar por llevar la palabra de Dios, que nos haga fuertes en espíritu. Repite, Javier, que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza de... De llevar su palabra, su mensaje, Ya, a pesar de las adversidades. muy bien. Y que nos llene de gozo. Entonces aquí hay un cambio, nos da fuerza para las adversidades y nos da paz y nos da gozo a pesar de lo difícil que pueda ser, como el apóstol Pablo, que llevando palo y palo y palo y palo, pero al final dice, se va, yo me gozo en mi debilidad, porque cuando yo soy más débil, el Señor es más fuerte. Entonces, yo creo que con esto tenemos bastante para hacer un buen servicio. Ah, creo que tenemos un buen texto, ¿ok? Ah, por aquí lo podemos sacar, el punto principal de la historia, el gran beneficio y costo de ser llamados por Dios. Nos llama a sacrificar todo por servirlo a Él, sirviendo, llamando a otros. Entonces, este beneficio que recibimos nosotros del perdón de los pecados tiene un gran costo, es la misión de Cristo, y su misión ahora se convierte en nuestra misión. Eh, Solo y faltaría el captar. sí, si Y queremos podemos poner, utilizar la estructura de Eliseo y Elías y ponerlo como captar me gusta mucho. eh, aquí, bueno, si eso es uno bueno, podemos utilizar ese mismo captar, que extraño que no lo veo aquí, por cierto, mira. ¿Cómo está? Estoy buscándolo aquí, no está. Pero bueno, como nosotros lo hacemos siempre con el tema del captar, que trae la ilustración, sí podemos hacer varias referencias del costo de algo
de que sabemos qué es lo que cuesta hacer algo. Eh, Ahí, qué sé yo, hay varias, ah, hay, hay una expresión para los fisicoculturistas que dicen que no, en inglés, para que rime, dicen no pain, no gain. Pain es dolor No hay y gain dolor, es no hay. ganancia. Si no hay dolor, no hay ganancia. Entonces, o sea, tú quieres estar saludable, quieres tener tienes que sacrificarte. O sea, si nosotros queremos estar saludables y demás, tenemos que sacrificarnos. ¿Cuál es el costo? Entonces, conocer ese costo. ¿Sabes cuál es? Conoces conoces el costo, de seguir a Cristo. ¿Ok? Entonces, podemos decir, bueno, el costo de seguir a Cristo es fuerte, pero si lo hacemos con esta analogía, pero el resultado en creces, ¿qué es más importante? ¿El beneficio que obtenemos de seguir a Cristo o el costo de seguir a Cristo? Siempre el beneficio es muchísimo mayor que el costo. Y en este caso, nuevamente, lo que nos motiva a nosotros es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? El único que sí no tenía, o sea, Cristo no tenía ningún beneficio realmente por hacer lo que hizo, pero lo hizo por amor. Ese sacrificio nos mueve a nosotros así, a, ¿cómo se llama?, responder de la forma en que respondemos con el Evangelio. Que captar, bueno, puede ser eso, el costo, de algo. O sea, te has preguntado, ¿estás dispuesto a subir el costo que viene con un buen beneficio? Ah, y qué sé yo, a mí me gustaría tener un carro de esos deportivos tipo Lamborghini Murciélago, una cosa de esa. Pero este, eso es lo que llaman a veces un elefante blanco, sobre todo para nosotros. O sea, si tú quieres eso, ok, ¿tú estás dispuesto realmente a Ojalá. mantenerlo? Sí, brother. O sea, ¿tú crees que eso es llevárselo allí al técnico, ¿cómo se llama? Heriberto, ¿qué se llama el técnico tuyo, Juan? ¿Cómo que Gilberto Gilberto, Honorato. Gilberto Dorato, que Juan tiene ahí mismo el técnico. Eso no, ese carro no se lo llevas al técnico ese. Pues no, ahí te desangra. O sea, entonces realmente a veces no. O sea, si quieres tener algo, tienes que tener estar dispuesto pues a saber cuál es el costo. En este caso, nuevamente, la parte más importante es que el beneficio que obtenemos como cristianos, realmente sobrepasa cualquier tipo de costo que podamos tener. Es muchísimo mayor. Y eso, bueno, nos da, porque al final del día, quien hizo el levantamiento pesado de todas las cosas es Jesús como tal. Bueno, perfecto. Voy a poner esta grabación y les envío este mismo texto que está aquí. Vamos a terminar de leerlo y de llenarlo aquí y se los pongo ya en la nombre. Nosotros aquí, esto vamos a poner aquí, Lucas 9, El 51. 51 al 62. 62. Tengo el tablero en español ya. 51 al 62. Tercer Domingo de Pentecostés. domingo de Pentecostés. O sea, en forma estricta es tercer domingo después de Pentecostés, pero ustedes saben de qué se trata. Tercer, no, sino tercer domingo de Después. Pentecostés. Bueno, ah, mm, ah, comentarios, anotaciones, preguntas, ¿alguna? ¿No? Bueno, entonces, que Dios me los cuide, que descansen. La cerramos con una oración. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por la determinación que tuviste, Señor, de cumplir con tu llamado de salvarnos a cada uno de nosotros con un alto costo, Padre. Tú supiste siempre, Señor, el costo.
el costo de sacrificar a tu hijo, el costo de tratarlo a él como si fuese pecador. A tu hijo, Señor, el costo de cargar sobre sí mismo todos nuestros pecados. Ah, y aun a pesar de todo eso, Señor, ah, con toda la determinación, lo llevaste a cabo para nuestro bien. Te damos gracias, estamos infinitamente agradecidos por eso. Te pedimos ahora de que nos ayudes, Padre, a mantenernos firmes en el llamamiento que nos has hecho de ser luz para el mundo, de proclamarte para otros, independientemente del costo. Tal cual como nos dijiste, si te persiguieron a ti, nos van a perseguir a nosotros. Si te rechazaron a ti, nos van a rechazar a nosotros. Ayúdanos a saber que eso es parte simplemente de nuestro llamamiento. Ayúdanos a abrazar este llamamiento para poder ser luz para el mundo. Envía una porción doble de tu Espíritu Santo cada día en nosotros para que el Espíritu siga obrando y nos dé tanto el querer como el poder hacer todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a nuestras familias también, protégelas. Amén. 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 Bueno, mi Gracias, pastor. familia, se les Amén. extraña como siempre. Amén, pastor. Entonces déjenme Sí, poner esto allí y se los pongo allí en el texto, ¿ok? ok. Vamos a parar aquí la grabación. Hermanos, Dios los bendiga y pastor.